Cuando los dejamos, el primer grupo de exploración de Hipper interrumpía la acción para reparar y reorganizar. Los cruceros de batalla de Beatty encontraban los elementos líderes del tercer escuadrón de cruceros de batalla, y la gran flota y la flota de alta mar se acercaban entre sí. Retomemos la acción de inmediato. El His Majesty's Ship Chester, del tercer escuadrón de cruceros de batalla, se topa con los 4 cruceros ligeros del segundo grupo de exploración, que protegen al primer grupo de exploración de Hipper en su ruta hacia el norte. Superado en número 4-1, el Chester es golpeado por los barcos alemanes e intenta frenéticamente señalar para pedir ayuda, disparar de vuelta, maniobrar y evadir, todo al mismo tiempo. 2 minutos después, el almirante Hood nota disparos provenientes de la última dirección conocida de Chester y cambia de rumbo para interceptar. En el Merck, algunos de los cruceros británicos más grandes son confundidos por los barcos alemanes por unidades considerablemente más desagradables, con Scheer siendo informado de que el His Majesty's Ship Agincourt está, por alguna razón, operando con los cruceros ligeros. Con los barcos restantes de la flota de cruceros de batalla habiendo vuelto a unirse con el quinto escuadrón de batalla, el mando de Beatty una vez más tiene una ventaja numérica y una considerable ventaja de fuego. Con la luz y las posiciones relativas habiendo cambiado, también disfrutan de condiciones visuales mucho mejores con sus objetivos resaltados y ellos mismos oscurecidos. Así renuevan su compromiso con el grupo de exploración. Hipper se da cuenta de que con varios barcos dañados y el fuego pesado y preciso de la mayoría del quinto escuadrón de batalla enfocándose, tiene pocas posibilidades de lograr mucho más y se vuelve hacia la flota de alta mar. Casi simultáneamente, el His Majesty's Ship Iron Duke avista al His Majesty's Ship Lion. Jellicoe y Beatty ahora están a la vista, y el almirante de la gran flota continúa exigiendo informes de Beatty sobre la ubicación de la flota alemana. Deben estar cerca ya que Beatty está disparando a algo y Jellicoe puede ver a Beatty. El tiempo para desplegar la gran flota se agota velozmente. Beatty no responde, incluso mientras los cruceros y acorazados de las propias fuerzas de Jellicoe, dispuestos en su flanco de estribor, que está ligeramente adelante de su propio barco en el centro, comienzan a transmitir sus propios informes de barcos alemanes avistados, aunque estos informes son esporádicos y algo contradictorios entre sí. En un momento más tranquilo, el pagador del His Majesty's Ship New Zealand sube a cubierta para tomar aire fresco, sin percatarse de que la acción se ha reanudado. Se estira, toma una respiración profunda y de repente sus pantalones son volados por el disparo de la torreta P a través de la cubierta. Avergonzado, se retira apresuradamente. La tercera escuadrilla de cruceros de batalla aparece de la oscuridad, volteando las mesas hacia el segundo grupo de exploración. El tiempo en escapa ha sido bien aprovechado y en 3 minutos los cañones de Invincible han incapacitado al crucero ligero Seiner Majestat Schiff Wiesbaden y obligado al resto del segundo grupo de exploración a retirarse, salvando al Chester. Wiesbaden, en gran medida incapacitado, sin embargo se niega a hundirse por el momento y se convertirá en algo así como una piñata de acero para los barcos de capital británicos que pasen en las próximas horas mientras lanza algún que otro torpedo en represalia. El segundo grupo de exploración asume que el tercer escuadrón de cruceros de batalla es la vanguardia de la gran flota y se dirige de nuevo hacia el primer grupo de exploración y la flota de alta mar para llevarlos a los grandes cañones alemanes. Los destructores del tercer escuadrón de cruceros de batalla luchan una acción salvaje con los torpederos del primer y segundo grupo de exploración en medio de la niebla y las nubes de humo a la deriva, con los 3 viejos cruceros de batalla esquivando y tejiendo a través de varias oleadas de torpedos alemanes en una exhibición de excelente manejo de barcos. Durante esto, el destructor His Majesty's Ship Shark queda incapacitado de la misma manera que el Wiesbaden, y al igual que el barco alemán, mantendrá un fuego esporádico contra objetivos alemanes aleatorios hasta que finalmente se hunda. Beatty finalmente responde a las señales repetidas de su oficial superior, aunque aún sin ningún dato de curso o velocidad. Jellicoe, mientras ha estado reflexionando sobre la decisión más importante de su carrera durante bastante tiempo, ahora tiene aproximadamente 60 segundos para decidir el destino de un imperio entero.
La presión es enorme, doblemente sin la información de reconocimiento adecuada de la flota de cruceros de batalla, ya que en esta decisión podría descansar el destino de la guerra e incluso el destino de la propia Gran Bretaña. Si se equivoca, en el mejor de los casos, la gran flota iría en la dirección incorrecta, dejando solo acorazados dañados y cruceros de batalla destruidos tras los esfuerzos de la flota de cruceros de batalla. En el peor escenario, podría atraer a la gran flota a una emboscada de la que pocos lograrían huir. Sus fuerzas estaban actualmente en formación de crucero, con las diversas divisiones de los diferentes escuadrones de batalla dispuestas en 6 columnas, cada una compuesta por 4 barcos. Está manteniendo al almirante Sturdy, el vencedor de la batalla de las Malvinas, pero algo de un pensador no ortodoxo junto a él en el corazón de la formación, para evitar que haga algo inesperado. Pero para luchar de la manera más efectiva y utilizar todo el poder de fuego de costado de la mayor colección de barcos capitales del mundo, Jellicoe necesita cambiar esto en una línea de batalla. Tiene varias opciones a mano. Podría ordenar a la flota que se despliegue a babor o a estribor, lo que los llevaría en direcciones completamente opuestas. Podría formar una sola línea y dirigirse directamente al sur. Incluso podría ordenar a la flota que se divida, ya sea mientras se despliegan o después de que se despliegan. Incluso, según algunas tácticas, podría desplegarse como una columna, ver qué está haciendo el enemigo y luego desplegar las columnas traseras en una dirección diferente para formar un movimiento de tenaza. Al almirante Sturdy le agrada la idea de separar una parte de la gran flota para formar un movimiento de tenaza, y por eso está en medio de la formación donde no puede ir a ningún lado sin autorización de Jellicoe. Por supuesto, existen diversas variaciones en cada una de estas opciones principales según la ubicación exacta donde Jellicoe cree que está la flota de High Seas. Como puedes ver, calcular los resultados de todas estas opciones no se podría hacer en un minuto o algo así. Pero para 1815, Jellicoe había tomado su decisión y estaba emitiendo sus órdenes. La gran flota se desplegaría hacia el este utilizando una ligera variación de los patrones de despliegue estándar. La división más a la izquierda, encabezada por el acorazado His Majesty's Ship King George V, se mantendrá efectivamente en su curso sureste, mientras que el resto de las divisiones de la flota girarán a babor, formándose en una dirección ligeramente noreste antes de girar alrededor del punto donde ha pasado la división del King George V y caer detrás de dicha división, formando así algo parecido a un arco. Esto le permitiría, según la información que tenía y su propia intuición táctica, cruzar la Tay de Sheer mientras desplegaba cada cañón que comandaba contra una parte de la flota de alta mar, la vanguardia. Además, al atardecer, los alemanes estarían a contraluz mientras los británicos se ocultaban en la niebla y penumbra. Exactamente la misma situación que el almirante von Spee había infligido al almirante Cradock en la batalla de Coronel, solo que ahora los lados estaban invertidos. Si todo salía según lo planeado, escuadrones individuales de barcos alemanes se estarían metiendo en la picadora de carne de varios cientos de armas pesadas con una capacidad mínima para responder. Ante esto, Scheer podía huir o podía morir. Las banderas de señales se izaron y las señales de reconocimiento se difundieron en toda la flota. Luego las banderas se agitaron hacia abajo, la señal para ejecutar. Ironduk emitió 2 ráfagas cortas en su sirena y casi al unísono los primeros 6 acorazados se desviaron a babor, haciendo sonar también sus bocinas, con los cañones apuntando simultáneamente a estribor, mientras los observadores en lo alto de los mástiles y detrás de las lentes de los telémetros se esforzaban por detectar el primer signo de la flota de alta mar. Tras ellos, la gran flota empezó a desplegarse en secuencia. La flota de alta mar, desconocida para ambos bandos, está a solo 7 millas de distancia, y la línea de batalla británica tiene 6 millas de largo, incluso cuando navega en formación cerrada. Con el giro a babor, la línea comienza a asentarse en un ligero arco, y la línea de batalla de acorazados de acero más grande jamás ensamblada está lista para la acción, los nombres de muchos barcos empapados en historia. Desde el frente de la línea hasta la parte trasera están King George V Ajax, Centurión, Eren, Orion, Monarca, Conquistador, Tronador, Duque de Hierro, Roble Real, Superbe, Canadá, Benbow, Bellerofonte, Temeraire, Quinto Anguardia, Coloso, Collingwood, Neptuno, San Quinto y Sente, Marlborough, Quinto Enganza, Hércules, Agincourt, Barham, Quinto Aliente,
Warspite y Malaya. Incluso mientras la gran flota se prepara para el combate, un poco más al sur, las cosas no van tan idealmente. Mientras que el quinto escuadrón de batalla ha logrado extraerse hacia el norte y anexarse a la popa de la gran flota, los combates entre las dos flotas que se acercan aún continúan en otras áreas. El primer grupo de exploración se ha unido a la flota de alta mar y se dirigen al norte para enfrentar nuevamente a Beatty. Realmente no tienen idea de que la gran flota está en el mar, y mucho menos prácticamente encima de ellos. De hecho, en este punto, los pensamientos de Shear eran: también tendrían que tomarse algunas medidas para sacudir las fuerzas de línea inglesas antes de que cayera la oscuridad, para evitar cualquier pérdida en nuestra flota principal debido a ataques nocturnos de lanchas torpederas. Mientras Shear sospecha que la gran flota podría estar ahora en algún lugar en el mar. Él piensa que probablemente van a aparecer en esta área al día siguiente y está principalmente preocupado por asegurarse de que su flota esté lista para enfrentarlos en ese punto. Y para ser justos, hay algunos problemas más cercanos a los que atender. Entre las dos flotas, los cruceros de batalla de BT están cruzando la cara de la gran flota en despliegue para intentar unirse con el tercer escuadrón de cruceros de batalla y oscurecer cualquier visión que la flota de alta mar pueda tener de los acorazados británicos, mientras que la mayor parte del quinto escuadrón de batalla continúa hacia el norte, ya que se incorpora en la retaguardia de la formación general de la gran flota. Pero mientras todo esto sucede, los vigías a bordo del Lion ven a los cruceros blindados del primer escuadrón de cruceros cortando frente a ellos. El His Majesty's Ship Warrior es casi embestido por el Lion. Aparentemente obsesionado con el a la deriva Wiesbaden, el almirante Arbuthnot ha elegido posiblemente el peor momento para dirigir su barco hacia el sur, adelante de los barcos de capital, en un intento de acabar con el único crucero alemán incapacitado. No es la única casi colisión. Los diversos cruceros y unidades de destructores de la gran flota han tenido que salir del camino de lo que se anticipa será una zona muy caliente en los próximos minutos y están tratando de establecer un orden de batalla a popa de los acorazados hacia el suroeste, con unidades ocasionales bajo fuego de varios barcos alemanes a medida que un número de unidades dispersas entran dentro del alcance de los cañones de cada uno. Los acorazados desconcertados observan mientras sus escoltas intentan liberarse del repentino atasco de tráfico y entrar en algún semblante de orden. La suerte del almirante Arbuthnot se agota cuando el His Majesty's Ship Defense y el His Majesty's Ship Warrior entran simultáneamente en el alcance de los cañones de Wiesbaden y de los elementos líderes de la flota de alta mar y el primer grupo de exploración. Una lluvia de acero de proyectiles de 11 y 12 pulgadas cae y en cuestión de momentos los depósitos de municiones del His Majesty's Ship Defense detonan en otra colosal bola de fuego, visible tanto para la gran flota como para la flota de alta mar. Desaparece bajo las olas con todos sus tripulantes, quizás la víctima más flagrante del día. Luego, el His Majesty's Ship Warrior es sometido al mismo tratamiento y es golpeado duramente, pero en el último momento posible llega un respiro en la forma más improbable. Sacudiéndose el rocío, las astillas y las conchas, el His Majesty's Ship Warspite surge del sol poniente con los motores de su equipo de dirección sobrecalentados y su timón atascado en un giro de 10 grados a estribor. Detenerse sería suicidio, así que en su lugar, Warspite avanza a toda velocidad, inadvertidamente trazando una serie de círculos cerca y alrededor del guerrero lisiado. Presentados con un objetivo mucho más valioso, los alemanes cambian la mayoría de su fuego al Warspite, que recibe más de una docena de impactos directos por sus problemas, pero sigue siendo un objetivo infuriantemente difícil en relación con la cantidad de fuego dirigido hacia él. Finalmente, Warspite recupera el control de su dirección, y la tripulación algo desconcertada del Warrior observa cómo su inesperado salvador lucha hacia el norte, pero para entonces los alemanes tienen otros problemas que tratar aparte de un solo crucero blindado dañado. Warspite gradualmente se recompone hasta cierto punto y se aleja a una velocidad reducida. Finalmente se le ordena regresar al puerto para reparaciones. No obstante, los alemanes creen que los 3 cruceros blindados y Warspite han sido hundidos en este punto, con el relato posterior a la guerra de Shear mencionando varias veces el supuesto hundimiento de este último, y en algunos momentos pareciendo estar casi personalmente insultado por la temeridad de Warspite al no hundirse bajo las olas.
Incluso mientras todo esto sucedía en el cuarto de popa de la formación alemana, el primer grupo de exploración ha entrado en el rango del tercer escuadrón de cruceros de batalla, así como ha retomado contacto con Beatty y el resto de la flota de cruceros de batalla. La visibilidad está al principio a favor de la Marina Real, un microcosmos de lo que Jellicoe está planeando. El tercer escuadrón de cruceros de batalla está formado por naves antiguas vulnerables a los buques alemanes sin importar el manejo de municiones. Sin embargo, si no pueden ser vistos, no pueden ser impactados, y su reciente entrenamiento en escapa resulta efectivo. El His Majesty's Ship Indomitable anota rápidamente 4 impactos, 3 en Der Flinger y 1 en Seydlitz. Sin embargo, es Elan Twartrotzel quien realmente recibe el peor trato ya que es objeto de fuego de Leon, Inflexible e Invincible. 10 impactos golpean al buque insignia alemán, y de hecho es Invincible, el crucero de batalla más antiguo presente, y de hecho el primero de su tipo que sella el destino final del crucero de batalla más nuevo presente, cuando coloca 2 de los 8 proyectiles que entrega a Elan en Uferquatonte Sow, en aproximadamente tantos minutos, justo debajo de la línea de flotación hacia adelante, causando una inundación progresiva catastrófica que incluye una brecha en la gran plataforma de torpedos que controla los tubos de proa sumergidos del barco. Es un golpe mortal, pero esa muerte tardará un tiempo en llegar. Sin embargo, el destino de Invincible llega algo más rápido. Una ráfaga de viento despeja brevemente el humo y la oscuridad, exponiéndolo a la vista clara de los barcos de Hipper, y tanto la Onfart Sow como Der Flinger se abren. Se disparan 3 salvas cada uno, y en 1 minuto y medio todo termina. Un proyectil se estrella contra su torreta más cercana en medio del barco, y momentos después, un destello demasiado familiar de detonación de revista ilumina la noche mientras 1026 oficiales y hombres pierden sus vidas en momentos. Casi todos los pocos supervivientes eran un puñado de hombres en lo alto del mástil principal, que es volado limpiamente fuera del barco, con ellos aún en sus puestos. Asombrosamente, uno de los otros es de la torreta Q, la que fue golpeada. El His Majesty's Ship, Princess Royal, recibe un par de impactos del Seiner Majestat Schiff Markgraf, pero la acción se interrumpe poco después. El Lützow tiene varios sistemas dañados y se está inundando rápidamente. Por lo tanto, se ve obligado al almirante Hipper a tomar el Seiner Majestat Schiff He-39, un barco de torpedos, y buscar un crucero de batalla en funcionamiento para liderar, ya que, entre otras cosas, los sistemas de radio a bordo del Elan 140 Sow han sido una de las muchas bajas. La razón para la interrupción de la acción renovada de los cruceros de batalla fue rápidamente obvia para todos los lados, porque incluso cuando el choque parecía que los acorazados alemanes estaban entrando en juego contra los cruceros de batalla británicos, para citar al almirante Scheer, ahora era obvio que nos enfrentábamos a una gran parte de la flota inglesa. Todo el arco que se extiende desde el norte hasta el este era un mar de fuego. El destello de las masas del cañón se vio claramente a través de la niebla y el humo en el horizonte, aunque los barcos en sí no eran distinguibles. La mezcla de luz tenue, niebla y humo a la deriva, tanto de chimeneas como de cañones, había trabajado para oscurecer completamente toda la línea de batalla de la gran flota de los alemanes, justo hasta el momento en que decenas de destellos, seguidos poco después por fuentes de agua y fuego, comenzaron a estallar en la penumbra. La flota de alta mar es sorprendida por un oponente del que estaban convencidos, hasta ese momento, que aún permanecía en puerto o apenas salía de él. Hablando de ser sorprendidos desprevenidos, el crucero His Majesty's Ship Galatia todavía está tratando de encontrar su lugar en la formación y está pasando justo por el His Majesty's Ship Agincourt cuando el acorazado dispara una andanada completa de 14 cañones, dejando atónita a la tripulación de mando del desafortunado crucero y dejándolos con la sensación de que todo su barco había sido brevemente levantado del agua y vuelto a dejar en ella. Pero ya no era hora de dudar de los barcos alemanes. En particular, el His Majesty's Ship Iron Duke con Saint-Simon en los barcos alemanes. En particular, el His Majesty's Ship Iron Duke con Jellicoe a bordo no solo es el primer barco en avistar la flota de alta mar, sino que luego aterriza 7 golpes en un puñado de salvos en el desafortunado Seiner Majestat Schiff König. La línea de batalla de la gran flota es tan larga que no todos los barcos pueden abrir fuego.
No ayuda que Beatty intente llevar sus cruceros de batalla a la cabeza de la línea y se interponga en el camino de varios escuadrones, pero la concentración contra los elementos líderes de las fuerzas de Scheer sigue siendo abrumadora, y el nivel de fuego crece a medida que se cierra el rango y más acorazados británicos pueden enfocarse en sus objetivos. Scheer evalúa velozmente varios factores. Uno, incluso entonces con solo un número limitado de sus, y aún así, con solo un número limitado de sus armas de batería principal. 2. Su capacidad para hacerlo va a degradarse rápidamente en el futuro inmediato a medida que reciben más y más golpes. 3. Sus barcos todavía no pueden ver mucho, si acaso la gran flota fuera de los destellos de las armas y los contornos borrosos sigue siendo prácticamente invisible. 4. Es una trampa. 5. No tiene idea de qué más podría haber allí afuera. Por ejemplo, si la doctrina británica fuera algo parecido a la suya, entonces incluso en este momento, docenas de destructores británicos podrían estar acercándose en masa hacia él a punto de envolver sus fuerzas en un torbellino de torpedos, y lo primero que sabría sería cuando las cosas comiencen a explotar aún más. La llamada de Jellicoe ha sido tan cercana a la perfección como es posible en este tipo de enfrentamiento. Tiene a Scheer exactamente donde todo almirante desde el amanecer de la línea de batalla ha querido que esté su oponente. Scheer enfrenta un dilema terrible. Si sigue adelante, su fuerza será desmantelada escuadrón por escuadrón. Si se vuelve para participar en una batalla de flanco a flanco, está superado en número. El punto de inflexión se convertiría de todos modos en un foco y se usaría para golpear a los barcos entrantes, y sus barcos líderes ya están sufriendo. E incluso un giro convencional para escapar haría que casi todos los barcos bajo su mando fueran golpeados y destrozados antes de que lograran salir del alcance. No obstante, los barcos alemanes se recuperan pronto de la sorpresa y empiezan a devolver el fuego como mejor pueden. Un guardiamarina a bordo del His Majesty's Ship Collingwood escribe: Los disparos nos rodeaban y quedamos atrapados varias veces. El disparo corto rebotó hacia estribor. La cáscara marrón rojiza, probablemente una perforadora de armadura, era claramente visible. Cuando vi la cáscara volando hacia nosotros, le comenté al guardiamarina Stoneham: esa cáscara va a golpear una torreta. No lo hizo. Pasó por encima del castillo de proa y cayó al mar cerca de nuestro lado de babor. La historia evitó un cambio mayor por cuestión de solo unos pocos pies, porque dentro de esa torreta estaba el futuro rey George VI, entonces príncipe Albert, y más tarde sería padre de la reina Elizabeth II. Aunque la situación es difícil, Scheer no llegó a ser comandante de la flota de alta mar, escribiendo para una competencia o ganándola en un paquete serial. De hecho, había pensado en este tipo de problema con anticipación y había hecho preparativos, por lo que no necesitó mucho tiempo para darse cuenta de lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. A los pocos minutos de que se iniciara esta fase de la batalla, ordenó a su flota ejecutar un Gefechtskehrwindung nach Stumprbord, o giro de batalla hacia estribor. Por suerte, las banderas eran un poco más breves que las palabras alemanas. Esto implicaba que cada barco realizara simultáneamente un giro duro de 180 grados, variando el ángulo del timón y la velocidad de cada barco para mantener la estación con sus compañeros, ya que los barcos de diferentes clases tenían diferentes características de rendimiento al realizar esta maniobra. Esto permitió que toda la línea cambiara de rumbo en cuestión de minutos y mantuviera su formación en línea. Fue una acción de alta precisión que requirió niveles máximos de habilidad y experiencia de los comandantes y tripulaciones de los barcos en la línea de batalla de la flota de alta mar. Pero la práctica hace al maestro, y unos minutos después de que se dio la orden, la flota de alta mar se desvaneció en las brumas y la oscuridad, alejándose de los cañones de la gran flota. Jellicoe se enfrenta ahora a su propio dilema. Podría perseguir a la flota de alta mar e intentar derrotarlos, pero esto conllevaría varios riesgos. Para empezar, igualaría el campo de juego en términos de visibilidad y además expondría sus barcos a la posibilidad de oleadas de torpedos que podrían haber sido disparados para cubrir las huellas de la flota de alta mar. Este último problema era más preocupante.
Mantener el amparo de las nieblas era una gran ventaja, pero incluso en un escenario de visibilidad igual, Jellicoe tenía más barcos y mayores cañones. Por lo tanto, los torpedos eran la preocupación más inmediata. Sus acorazados ahora estaban enviando informes de torpedos en el agua y tomando las acciones evasivas necesarias, y, como resultado, la gran flota se dirigió al sur en aproximadamente la misma dirección que habían estado yendo anteriormente, pero no en una persecución directa, manteniéndose al oeste y también manteniendo la ventaja de la artillería de la luz y las nieblas. El His Majesty's Ship Marlborough, en la retaguardia de la línea de batalla, es torpedeado, aparentemente reafirmando la acertada decisión de Jellicoe. En retrospectiva, el torpedo probablemente provenía de la carga del SMSB dañado pero aún flotante, que aún desafiaba todo en las cercanías, pero este golpe reducirá gradualmente la velocidad del Marlborough en las próximas horas. Por ahora, mantuvo la formación mientras la flota reducía su velocidad de crucero, con el capitán ordenando elevar más los cañones para compensar la inclinación. Hacia el oeste, Scheer sabía que la oscuridad total aún estaba lejos, y no sabía si estaba siendo perseguido, y si es así, ¿qué tan de cerca? Con los pre-dreadnoughts del contraalmirante Moe de la escuadra ralentizándolo, si Jellicoe se acercaba para acabar con él, entonces no había nada que pudiera hacer para escapar, excepto tal vez sacrificar a los rezagados y esperar que se desarrollara una frenesí al estilo de Dogger Bank. O posiblemente simplemente estar en otro lugar. Entonces decidió ir hacia el este. Esto se debía a que un enemigo perseguidor, en el mejor de los casos, pasaría por el flanco oeste de Scheer con sus barcos ocultos en la oscuridad, y si la persecución se desviaba unos grados y aún lograban avistar la flota de alta mar, podría retroceder aún más hacia el este en la noche que se avecinaba y lograr una buena escapada. Si la persecución se desviaba ligeramente hacia el oeste, perderían completamente a la flota de alta mar. Si ese enemigo ya estaba significativamente hacia el este, Scheer también consideraba que era mejor obligarlos a usar sus destructores y cargas de torpedos antes del anochecer, cuando la flota de alta mar todavía tenía la oportunidad de avistar y esquivar estas armas. En sus propias palabras en ese momento, si el enemigo nos seguía, cambiar de rumbo sería una retirada, y si dañaban nuestros barcos de retaguardia, tendríamos que sacrificarlos. Aún así, era menos factible desengancharnos, dejándole al enemigo decidir cuándo se encontraría con nosotros por la mañana. Desafortunadamente para Scheer, Jellicoe no lo estaba siguiendo, sino que, como se mencionó, se dirigía hacia el sur. Lo que significaba que Scheer había logrado extraerse de la gran flota cruzando su T una vez, solo para ahora estar conduciendo su flota de cabeza exactamente a la misma trampa, con los británicos manteniendo exactamente las mismas ventajas, solo que ahora los propios barcos de Scheer estaban dañados y había una desventaja de visibilidad aún mayor en comparación con antes a medida que el sol continuaba poniéndose. Enfatizando cuán dispersa se había vuelto esta batalla, no solo estaban las 4 formaciones principales de las 2 flotas allí, sino también un número de barcos incapacitados. His Majesty's Ship Warrior, His Majesty's Ship Warspite, Seiner Majestat Schiff Wiesbaden y el destructor His Majesty's Ship Shark, entre otros. Esta última ahora atrapada en su propia pequeña lucha con 4 torpederos alemanes. A pesar de las probabilidades, ofreció una resistencia heroica, inhabilitando al Seiner Majestat Schiff V 48 antes de que el Seiner Majestat Schiff S-54 le lanzara un torpedo después de unos 5 minutos, enviando al valiente Shark al fondo. La segunda escuadrilla de cruceros ligeros es una vez más la primera parte de la flota en notar a los alemanes que regresan y comienza una acción evasiva mientras señala que la flota de alta mar regresa mientras los proyectiles caen a su alrededor, evocando recuerdos de hace unas horas. Scheer se encuentra en una posición familiar y no deseada. Por segunda vez en el día, el horizonte se ilumina en llamas. Esta vez es el oriental, y a diferencia del encuentro anterior, Jellicoe
ha tenido un poco más de tiempo para llevar su línea a una formación más cerrada en comparación con el arco apenas desplegado anteriormente, y el fuego entrante comienza rápidamente a contar. En el espacio de un par de minutos, los 5 acorazados alemanes líderes han sido alcanzados junto con una serie de otros buques que seguían. El propósito completo del giro hacia el este de Scheer era evadir a la gran flota, no estrellar su vanguardia dañada de frente en ella una vez más, por lo que Scheer ordena el cambio de rumbo una vez más. Pero a diferencia de la instancia anterior, tiene algunos problemas importantes. Con los impactos enviando fuego y escombros por todas partes, los elementos delanteros de la flota de alta mar están comenzando a perder cohesión, y aunque el giro preservará la mayoría de las divisiones del medio y traseras, va a dejar a media docena de acorazados bajo el fuego de 4 a 5 veces su número de buques capitales mientras pierden velocidad en sus giros, algo que varios dreadnoughts alemanes son bastante malos haciendo. Un tercer escuadrón en la delantera junto con el primer grupo de exploración ya está recibiendo fuertes impactos, y así, Scheer juega su última carta. Todos los destructores y torpederos, 6 flotillas con más de 200 torpedos a bordo, reciben la orden de avanzar para un asalto con torpedos, y cualquier crucero de batalla operativo que sobreviva es ordenado a lanzarse de cabeza contra los británicos para distraerlos de la propia flota de alta mar. Aunque, reconociendo la situación, algunos de los torpederos alemanes ya se han dirigido al ataque por iniciativa propia. Hipper sigue atrapado entre barcos y solo puede observar cómo el perro de hierro, Der Flinger, lidera a los otros 3 cruceros de batalla alemanes operativos en una carga a quemarropa contra unas probabilidades de 4.5 a 1, mientras que la flota de alta mar se desvía detrás de ellos, aunque la maniobra es mucho más desorganizada esta vez, con algunos barcos girando a babor en lugar de estribor, otros girando temprano y aún otros encontrándose apretados fuera de la línea y obligados a correr paralelos a sus camaradas hasta que todo pueda ser ordenado. Este conjunto de maniobras se conocerá como la cabalgata de la muerte de los cruceros de batalla alemanes. Una audaz estrategia alemana que les beneficia. Tantos barcos británicos están disparando a tan pocos objetivos que determinar a qué barco pertenecen las balas se vuelve notablemente difícil, y los barcos alemanes están casi perpetuamente ocultos en columnas de agua, humo y spray, reduciendo enormemente las posibilidades de acertar realmente el rango correcto. No obstante, la cantidad tiene una calidad propia, y 37 impactos de gran calibre destrozan 3 de los 4 cruceros de batalla. Por su problema al liderar el ataque, 2 de las torretas de Der Flinger quedan destrozadas y a cambio un par de proyectiles de 11 pulgadas de Seydlitz golpean al His Majesty's Ship Colossus, causando daños superficiales, y se inflige más daño grave al resto de los cruceros de batalla alemanes. Incluso el Marlborough, ya muy inclinado, logra varios impactos. Mientras los barcos alemanes giran para hacer su propia huida, esto es cubierto por el asalto de seguimiento de los destructores y los botes de torpedos, desviando bastante la atención británica. Iron Duke, una vez más, toma un objetivo increíblemente preciso y casualmente aniquila al Seiner Majestat Schiff S-35 que estaba buscando un despliegue de torpedos en el buque insignia de la Gran Flota, pero 31 torpedos logran entrar al agua y para preservar la flota, Jellicoe ordena a sus barcos que se alejen de las armas entrantes. Nuevamente en esto tiene éxito en evitar daños, aunque un número de marineros de Bermuda pueden ver los torpedos pasar cerca de ellos, lo suficientemente cerca para distinguir detalles de su construcción, mientras que los barcos británicos que los escoltan también logran atrapar al Seiner Majestat Schiff Finns 48. Con la amenaza de los torpedos superada, Jellicoe gira la flota nuevamente, pero el retraso ha costado la luz del día restante y aumentado considerablemente la distancia. Scheer ha vuelto a escaparse en la noche. A pesar de las inundaciones, Boyer Smith en el Marlborough se mostraba satisfecho con la situación. Todo parecía espléndido. Estábamos haciendo unas buenas 17 nudos, inclinación y todo, con una sala de calderas al borde de la inundación total. Actualmente había 6 pies de agua en ella.
Estábamos manteniendo nuestro lugar en la línea, y la gran flota todavía estaba entre ellos y casa, y con todo un día por delante esta vez hacer un trabajo de una forma u otra. Los elementos periféricos de las dos flotas intercambian unos pocos salvos finales. Los cruceros de batalla alemanes maltratados que quedan atrás son acosados por sus contrapartes británicas que los persiguen. Un solo golpe en Princess Royal se compensa con 8 golpes adicionales en los barcos alemanes, pero justo cuando parece que los cruceros de batalla alemanes maltratados y ralentizados finalmente han sido llevados a tierra, de la penumbra emergen los Pre-Dreadnoughts de la segunda escuadrón de la flota de alta mar, que se enfrentan a los británicos en un duelo de artillería corto pero feroz. Es bastante unilateral, los Pre-Dreadnoughts retroceden bajo fuego en cuestión de minutos, pero han hecho su trabajo, retrasando la persecución británica el tiempo suficiente para que los cruceros de batalla alemanes se refugien en lo que ahora definitivamente es la noche, ya que el sol se había puesto a las 2200 horas. Sin saberlo, estos barcos han disparado los últimos tiros que intercambiarán los barcos capitales británicos y alemanes hasta la Segunda Guerra Mundial. Jellicoe ahora enfrenta una gran decisión. Puede seguir avanzando en la oscuridad de la noche en formación de línea de batalla. La visibilidad era pobre durante el día y ahora es terrible, pero a partir de los últimos encuentros tiene una idea aproximada de dónde podría estar Scheer durante la próxima media hora o algo así. Pero esto corre el riesgo de exponer a la gran flota a una acción nocturna donde la visibilidad limitada reducirá su capacidad para utilizar la ventaja numérica completa de la gran flota y también ocultará a los destructores y cruceros que realizan ataques con torpedos. Jellicoe también sabe que la flota de alta mar ha pasado mucho más tiempo practicando para un enfrentamiento nocturno que él. Mientras se hace una nota mental para cambiar eso, decide en cambio orientar a la gran flota para navegar en la dirección de donde Scheer tiene que estar yendo a casa, con el fin de cortarle el paso y forzar una nueva acción al amanecer, donde el sol saliendo detrás de sus barcos iluminará a los alemanes para sus artilleros mientras ciega a las cizallas. El único problema es a dónde ir. Los accesos a la costa alemana están minados intensivamente, pero los británicos saben que hay 4 rutas seguras para atravesar. La que ambos lados descartan de inmediato es rodear Dinamarca y entrar al Báltico, luego regresar a través del canal de Kiel. Era, con mucho, la ruta más larga, y aunque rompería el contacto más limpiamente con los británicos, había una serie de barcos como el Seydlitz que probablemente no sobrevivirían al viaje, y por lo tanto, Scheer ya ha descartado completamente esto. Las 3 rutas que implican ir hacia el sur implican pasar por el Bight de Heligoland, la costa frisia del norte, o el arrecife de Horns. Scheer también ha descartado ir a través del Bight de Heligoland, ya que esto requiere entrar en los campos de minas que comienzan bien mar adentro y con solo la navegación a estima disponible no hay forma de que pueda garantizar que aparecerá en la entrada. Los alemanes ya habían perdido suficientes barcos por sus propias minas sin llevar a toda la flota de alta mar hacia ellas. La siguiente opción era dirigirse hacia la costa de Frisia y luego retroceder detrás de un campo de minas hacia el estuario de Jade. Este curso se desvió un poco de la ruta británica, pero aún estaba relativamente cerca. La última opción, la más corta, era hacia el sur-sureste hasta el arrecife de Horn. Era la ruta más corta por al menos 100 millas, pero implicaría volver a cruzar el curso de donde Scheer ahora sabe que se encuentra la gran flota. Con una observación que situaba a la flota de alta mar en un curso oeste-suroeste, Jellicoe concluyó que la costa de Frisia era la opción más probable. Coincidía con la observación de la flota de alta mar, y también coincidía con el aparente deseo de Scheer de mantenerse alejado de la gran flota. En teoría, con suficiente advertencia, dirigirse en esta dirección le permitiría cambiar de rumbo hacia el arrecife de Horn, que debería llegar si los alemanes intentan romper sus líneas, ya que los escuadrones de destructores y cruceros estaban distribuidos alrededor de la gran flota precisamente para este propósito. Con la gran flota disfrutando tanto de una ventaja de velocidad de crucero como máxima, cortesía de los Pre-Dreadnoughts del almirante de la flota Merv en la flota de alta mar, todavía podría vencer a Scheer a cualquier destino siempre que tuviera suficiente información oportuna.
Jellicoe ordena a la flota formarse para la noche. La línea de batalla es reemplazada por 4 columnas paralelas que reducen la huella general de la flota, facilitando la formación de un cordón de escolta y reduciendo las posibilidades de ser encontrados por lanchas torpederas y destructores alemanes. En la tercera columna, el viejo buque insignia Marlborough retrocedía poco a poco. Después de recibir el impacto del torpedo, estaba segura de mantener 17 nudos, pero la lista aumentaba y su velocidad disminuía lentamente. Mantenía un contacto vago, pero se volvía más arriesgado con el paso del tiempo. Los restos de la flota de cruceros de batalla estaban estacionados adelante y a estribor, que era la mejor ubicación para que interceptaran a los principales barcos alemanes si se dirigían a donde Jellicoe pensaba que estaban. Extrañamente, esto significaba que en 10 minutos, sin que nadie lo supiera, la flota de cruceros de batalla se convirtió en realidad en el elemento principal de la flota de alta mar, que se desplazaba casi 8 millas directamente detrás de ellos en la oscuridad. Se colocó un escuadrón de cruceros en cada punto cardinal alrededor de la gran flota excepto al oeste, donde se estacionaron 2 para asegurar que la flota de cruceros de batalla tuviera suficiente apoyo con todos los destructores enviados a seguir a la flota para proteger la retaguardia de la formación británica, así como mantener despejados los carriles de fuego adelante y a los lados en caso de que se produjera un enfrentamiento. A bordo de los diversos barcos finalmente hay tiempo para que las tripulaciones tomen algo de un descanso. A bordo del His Majesty's Ship Barham, el guardiamarina Frampton notó que se nos permitió turnarnos para salir de la torreta y buscar algo que comer. Mi consternación puede imaginarse cuando vi la sala de armas, que por supuesto esperaba encontrar como de costumbre. Era un completo desastre, tanto por dentro como por fuera. No había esperanza de conseguir comida allí. Recuerdo el plato de mantequilla que había sido soplado de la despensa y pegado al mamparo. El salón de oficiales estaba intacto y nos invitaron a participar en el festín tal como estaba. Algo de lengua, galletas y una bebida era todo, pero nos revivió. el pobre Boyer Smith en Marlborough tuvo que conformarse con una galleta que había guardado en la torreta antes de que comenzara la acción, mientras que el teniente Brendan Malaya tuvo un poco más de suerte. Estaba muy agradecido por un sándwich de pan y salmón enlatado que se sirvió. No se pudo obtener nada caliente ya que la galería estaba fuera de servicio. Los hombres lograron dormir algo durante la noche, pero yo no tuve tanta suerte. Como mi percha no era muy cómoda y apenas me atrevía a dormir, parecía tan necesario estar absolutamente listo. Mientras tanto, los alemanes avanzaban en línea recta, cambiando ahora el rumbo a una fracción al sur del suroeste, aunque el Westfalen parece haber tenido algunos problemas para cumplir y se desvía de un lado a otro en las cercanías durante un rato hasta que puede ordenarse. En preparación para tener que superar a la gran flota, Scheer había ordenado previamente al comodoro Michelson del Seiner Majestad Schiff Rostock, quien estaba a cargo de los destructores de la flota de alta mar, que se preparara para atacar a las fuerzas británicas. Su primera tarea era encontrar algunos, y luego averiguar si tenían torpedos. Al hacerlo, halló el Seiner Majestad Schiff Regensburg, cuyo comodoro lideraba los destructores del primer grupo de exploración. Entre los dos reunieron varias formaciones de destructores, pero varias incursiones iniciales fueron detectadas en la luz menguante y abandonadas cuando los barcos fueron atacados. Con sus calderas cada vez más obstruidas debido al carbón de mala calidad y la visibilidad empeorando, algunos de los destructores ahora fueron disparados por los propios acorazados de la flota de alta mar, lo que complicó aún más las cosas. Todo esto significaba que los destructores estaban siendo ralentizados, lo que a su vez significaba que se perderían la gran flota y se encontrarían con los destructores y cruceros británicos en la retaguardia de la formación. Scheer se dio cuenta de que los algo magullados y maltratados pre-dreadnoughts de la segunda escuadrón de batalla estaban liderando la flota de alta mar, no exactamente lo que quería si iba a encontrarse potencialmente con Jellicoe por tercera vez.
Aquí ocurrió la primera oportunidad para una acción nocturna, ya que mientras intentaba seguir la orden de Scheer de salir de la línea y unirse en la retaguardia, el Seiner Majestat Schiff Hanover avistó una luz adelante junto con un número de grandes embarcaciones. Esto era de hecho el His Majesty's Ship Shannon del segundo escuadrón de cruceros. Sin esa luz en su lugar, apagada como debería, los Predreadnoughts podrían haberse metido en el segundo escuadrón de cruceros, su torpedeo y artillería, alertando a la gran flota de otra oportunidad de cruzar en T. Pero con la luz vista, la flota alemana se contuvo y gradualmente se quedó atrás en una posición donde cortarían por detrás de la gran flota en lugar de chocar de frente con ella. En otro afortunado error, el cuarto grupo de exploración, asignado al cuarto de proa de estribor de la flota de alta mar, terminó en el cuarto de proa de babor, evitando así también un curso hacia los elementos traseros de los acorazados de la gran flota. Aumentó la confusión tras las líneas alemanas. Scheer había ordenado al primer grupo de exploración que se colocara detrás de los Pre-Dreadnoughts debido al daño que habían sufrido, pero Hipper apenas había logrado encontrar un nuevo mando, el Seiner Majestat Schiff Moltke, y se perdió las señales intentando en su lugar llevar sus barcos de nuevo a la vanguardia. El Lützow seguía a flote, pero se estaba inundando rápidamente. Der Flinger estaba haciendo una buena impresión de un queso suizo submarino y von der Tann estaba limpiando sus calderas de hollín y cenizas acumuladas, por lo que solo Moltke y, créalo o no, el maltratado Seydlitz podían realmente lograr llegar a las líneas del frente. Scheer repitió sus órdenes al notar que 2 de los cruceros de batalla del primer grupo de exploración pasaban, pero en ese punto los 2 cruceros de batalla más marítimos habían llegado a la línea del frente y luego tendrían que abrirse camino hacia adelante. Seiner Majestat Schiff Frankfurt, Ytre, Seiner Majestat Schiff Palau avistan los 16 barcos de la 11ª flotilla de destructores, aunque al principio piensan que en realidad son 5 cruceros. De cualquier manera, se disparan torpedos en la noche, pero poco después de dispararlos, los alemanes reconocen a los destructores por lo que son, y deciden que traer 16 destructores hostiles de vuelta a la flota de alta mar no es una buena idea, y se abstienen de disparar armas o usar sus reflectores. Sin embargo, la 11ª flotilla de destructores se dirige a una estación tras los acorazados británicos y, por lo tanto, completamente inconsciente de lo que está sucediendo, regresa para asumir su estación, provocando inadvertidamente que todos los torpedos se desvíen. 10 minutos después, una formación de destructores alemanes detecta la 4ª flotilla de destructores y una vez más lanza un ataque sigiloso con torpedos, solo para ver una vez más a los británicos hacer un giro inteligente para asumir posiciones de escolta y así, una vez más, los torpedos se desvían. Aunque Jellicoe está bastante convencido de que ha acertado en su aproximación al curso y velocidad alemanes, por si acaso el barco de minas His Majesty's Ship Abdale es enviado para colocar sus minas en el enfoque del arrecife de Horn. A medida que los desaliñados elementos de la flota de alta mar comienzan a cruzar la estela de la gran flota, estalla el primero de muchos encuentros esporádicos. El buque insignia de la segunda escuadra de cruceros ligeros, el His Majesty's Ship Southampton, avista 5 barcos a quemarropa. Después de algunos intercambios con señales de desafío y errores de identificación, ambos lados abren fuego, con la mayoría de los barcos alemanes del cuarto grupo de exploración disparando al His Majesty's Ship Southampton, mientras que uno apunta al His Majesty's Ship Dublin. El His Majesty's Ship Nottingham y el His Majesty's Ship Birmingham permanecen invisibles sin luces encendidas. Southampton recibe una lluvia de disparos devastadora, pero logra lanzar un torpedo que asesta un golpe fatal al Seiner Majestat Schiff Frauenlob, que arrastra a todos menos a 5 de su tripulación de 330 hombres al fondo del mar. La acción se interrumpe casi tan rápido como comenzó. El teniente de torpedos de Southampton relata la acción. Alrededor de las 10:15 de la noche, apareció en nuestro costado de estribor, a escasamente 1500 yardas de distancia, una línea de 5 barcos navegando en la misma dirección que nosotros. Los interceptamos cuidadosamente desde el puente, y los oficiales en la posición de control posterior también observaron y nos informaron de su presencia. Los minutos siguientes fueron suspensivos, los recién llegados tan reacios a revelar su identidad como nosotros.
Mientras tanto, se pasó una orden de precaución a las armas y los reflectores, y di la orden de inundar el torpedo de estribor listo para disparar. Luego, las dos escuadras decidieron casi simultáneamente que la otra era hostil, y abrieron un fuego violento. Los 5 barcos alemanes encendieron luces y abrieron fuego. Al menos 3 barcos se reunieron velozmente en Southampton, que, con los reflectores encendidos, era un blanco perfecto. Los demás encontrando y enfrentando a Dublín, nuestra próxima parada. Nottingham y Birmingham están a oscuras, con el resultado de que permanecieron sin descubrir y pudieron disparar un fuego pesado al enemigo a casi quemarropa. En el puente los reflectores del barco enemigo nos iluminaban completamente, cegándonos. Pero ya había recibido suficiente información sobre el avance enemigo para dirigir el fuego de torpedos, así que di la orden al plano de torpedos y esperé ansioso la respuesta. Cuando llegó el informe listo, disparé al grupo de reflectores hostiles, que eran lo único visible. El comodoro vino a mi lado y preguntó si había disparado. Le confirmé que las tripulaciones de los tubos estaban recargando. Miré a mi alrededor. Era imposible distinguir el disparo de nuestras armas del estallido de las conchas. Recuerdo el ruido constante de los gritos, aparentemente por los sobrepasos, pero no podía ver los resultados de nuestro propio disparo debido al deslumbramiento de los reflectores. No tuve una impresión clara de que el barco fuera alcanzado por proyectiles, solo un alboroto confuso. No descubrí los verdaderos asuntos estatales hasta el final. Noté un incendio a bordo en la popa, oculto por otro que se disparó casi hasta la proa, justo detrás del puente. Nuestros disparos y los del enemigo se volvieron caóticos, con breves momentos de calma donde solo observábamos el fuego a pocos pies de las pantallas del puente. Habiendo visto explotar 3 barcos antes, me preguntaba cuándo seríamos el cuarto y cómo se sentiría. Justo cuando creíamos que en pocos minutos veríamos el fin de Southampton, los reflectores del barco enemigo líder se apagaron y se desvió a estribor. Fue torpedeada y se hundía, aunque no lo sabíamos entonces. La 11ª flotilla de destructores es avistada nuevamente por el 4º grupo de exploración junto con Elbing y Rostock. Esta vez el enfoque es diferente. En encuentros previos, los alemanes observaron la señal de desafío británica emitida por el reflector durante la noche. Utilizando esto, fingieron estar en una formación de la Royal Navy hasta estar a 1 milla de distancia, cuando iluminaron sus reflectores y armas sometiendo a fuego a la 11ª flotilla de destructores. Pronto hay torpedos en el agua y, sorprendentemente, la acción se interrumpe ya que ambos lados se retiran. El His Majesty's Ship Castor fue golpeado repetidamente mientras que algunos impactos se registraron en el Seiner Majestat Schiff Hamburg. Elbing tiene una escapada afortunada por ahora ya que se ve un torpedo de profundidad pasando justo debajo del barco. La 11ª flotilla de destructores informa el contacto a Jellicoe, pero enumera a los enemigos como fuerzas ligeras, es decir, barcos de torpedos, que es básicamente lo que Jellicoe esperaba. Jellicoe recibe un informe de la Sala 40 de la Marina, que indica que, basado en una señal alemana, justo después de las 2100, la flota de alta mar se dirige hacia el arrecife de Horn. Desafortunadamente, Jellicoe es muy escéptico y lo descarta, lo cual es otra gran oportunidad perdida, pero desde su perspectiva en ese momento hay buenas razones para esta acción. Esa mañana le habían dicho en la Marina que la flota de alta mar todavía estaba en el puerto y eso había sido resultado de fallas por parte de los oficiales de la Marina, que en realidad no le hicieron las preguntas correctas a la Sala 40, pero Jellicoe, por supuesto, no sabía eso. También había recibido otra señal media hora antes que daba una posición completamente diferente y obviamente incorrecta. Específicamente sugería que la flota de alta mar estaba de alguna manera al sur de la Gran Flota, lo cual Jellicoe sabía con certeza que estaba mal, ya que todos los informes de avistamiento de sus propios barcos venían del norte y las señales informaban la posición. Habría requerido que la flota de alta mar fuera uniformemente capaz de bien más de 30 nudos. Una serie de otras señales habían sido interceptadas por la Sala 40, que habrían confirmado el informe que acababa de recibir, pero la Almirantía había dejado imperdonablemente a un oficial junior de guardia que tenía poca idea de lo que estaba mirando, por lo que estas otras señales no fueron enviadas a Jellicoe. Estos incluían una solicitud de Scheer para el reconocimiento de Zeppelin en la mañana sobre el arrecife de Horn.
Si hubieran sido entonces, al menos el peso de informes similares podría haber llevado a Jellicoe a cambiar de rumbo y quizás a cambiar la historia. No solo las señales inconsistentes de la almirantía influyeron en esta decisión. Hubo informes de avistamientos de la Gran Flota y la flota de cruceros de batalla que contradecían esto, así como otras señales confirmadas de la almirantía. Justo antes de las 2200, Jellicoe recibió una señal interceptada con las instrucciones de Scheer para un ataque nocturno con lanchas torpederas, coincidiendo con informes de sus propias fuerzas, como la identificación de la 11ª flotilla de destructores atacándolos. Sabemos que la 11ª flotilla de destructores estaba equivocada, pero Jellicoe lo desconocía. Además, sus cruceros habían reportado que avistaron barcos capitales alemanes rumbo al suroeste. Esto era técnicamente correcto, pero en la práctica no. Los barcos que habían visto efectivamente se dirigían al suroeste, pero solo lo hacían brevemente mientras giraban para dirigirse a la retaguardia de la línea alemana. Pero el avistamiento, que solo había detectado brevemente a los barcos alemanes, dio la idea errónea de que ahí debían haber ido todas las naves capitales alemanas. En cualquier caso, después de que Jellicoe recibiera la señal que afirmaba que la flota de alta mar se dirigía hacia el arrecife de Horn, Room 40 también recibió lo siguiente. 1. Un mensaje de Scheer confirmando que estaba en un curso de sureste por sur. 2. Un mensaje de Scheer ordenando a los botes de torpedos reunirse a las 0200 en el arrecife de Horn o tomar otro rumbo a casa si no pueden llegar a tiempo. Y 3. A medida que avanzaba la noche, más informes de Scheer sobre su curso y posición, enviados a las 2306, 2330, 2336, 0043 y 0103, cada uno de ellos decodificado en aproximadamente media hora después de que Scheer los enviara. No se transmitieron estas señales a la Gran Flota. Por el contrario, algunas de las pocas señales británicas de la Gran Flota fueron captadas por los alemanes, lo que permitió a Scheer entender que los enfrentamientos con los destructores británicos significaban que estaba pasando por detrás, en lugar de por delante, de la Gran Flota. Pero mientras estamos en el tema de las intenciones de Scheer de volver a casa, aprendamos un poco más sobre ese reconocimiento de Zeppelin que había pedido. A diferencia de los británicos, los alemanes decidieron usar Zeppelins para ayudar a la Kaiserliche Marine a ubicar al enemigo. Aunque eran más grandes, lentos y un objetivo más grande, los Zeppelins tenían ventajas sobre los aviones. Poseían mayor alcance, tripulación para asistir con el abatimiento, capacidad para más equipo y autonomía de combustible. Los Zeppelins también eran muy favorecidos por la marina alemana sobre los aviones convencionales, con oficiales y capitanes que habían pasado por las escuelas de oficiales para la Kaiserliche Marine. Alemania desplegó 5 Zeppelins el 31 de mayo. Para encontrar la flota británica y parecían haber estado cerca de hacerlo, aunque un poco tarde. Durante la noche del 1 de junio, entre las 3:15 y las 3:45 de la mañana, varios barcos británicos informaron haber escuchado sonidos de motores. Los Zeppelins estaban cerca, pero la noche, y luego la misma mala visibilidad que había obligado a Rutland del lado británico a mantenerse bajo, impidieron que los alemanes pusieran los ojos en la Marina Real. Angélico aparentemente asumió que los alemanes habían avistado la flota británica, aunque estos no se percataron. Sin embargo, los Zeppelins no pudieron jugar un papel importante en la batalla, ni asistir a la Kaiserliche Marine. Los dirigibles volvieron a sus estaciones de amarre. El 1 de junio de 1916 al amanecer, un dirigible 51 fue reenviado. Esta vez logró localizar la flota británica, disparando algunos tiros como recompensa, pero escapó ilesa. A estas alturas, la batalla había terminado. Al no ver rezagados dañados que pudieran ser eliminados por la marina alemana, el 50-11 se retiró sin jugar un papel adicional en una batalla que ya había terminado. La cuarta flotilla de destructores era la unidad más occidental que custodiaba la retaguardia de la Gran Flota y estaba compuesta por 2 líderes de flotilla, el His Majesty's Ship Tipperary y el His Majesty's Ship Broke, y un equilibrio de un elenco de destructores de clase. His Majesty's Ship Garland, cuarto en línea, informó que se acercaban barcos desconocidos. Los desafíos fueron respondidos con una lluvia de disparos desde 600 yardas de distancia.
En realidad, era el cuarto grupo de exploración de nuevo, esta vez justo delante de los principales acorazados de la flota de alta mar, y casi al mismo tiempo el Seiner Majestat Schiff Westfalen y el Seiner Majestat Schiff Nassau también comenzaron a disparar con sus baterías secundarias. Superados en armamento, los 6 destructores líderes dispararon torpedos y se alejaron. Este fue otro momento dorado, ya que el resto de la flotilla aún estaba completamente cargada, pero incluso a esta distancia, casi a quemarropa en la oscuridad, muchos de ellos no estaban seguros si realmente eran fuerzas enemigas o un mal caso de fuego amigo, por lo que ninguno de los otros destructores lanzó torpedos y aquellos que habían disparado solo habían disparado 1 o 2 cada uno para preservar sus cargas en caso de acción futura. Aún así, la suerte del Seiner Majestat Schiff Elbing ahora sí que se agotó por completo. Fue alcanzada por uno de los torpedos y giró bruscamente, perdiendo velocidad, solo para ser embestida de inmediato por el Seiner Majestat Schiff Posen que venía, lo que selló su destino. A cambio, el buque líder Tipperary estaba en llamas e inutilizado. El His Majesty's Ship Spitfire, el siguiente en la línea, decidió moverse para ayudar, pero ahora el Seiner Majestat Schiff Nassau se cernía desde la penumbra, con el objetivo de embestir al destructor británico. Spitfire realizó maniobras evasivas de último momento, llevando a Nassau a intentar sacarlo del agua con su batería principal, pero la distancia era tan corta que los cañones de 11 pulgadas no podían inclinarse lo suficiente y solo voló parte del mástil y la chimenea por la borda, así como también hizo una seria redecoración de la superestructura. Los 2 barcos luego se golpearon casi de frente, Spitfire raspando el costado del barco alemán mucho más grande, su propio casco se arrugó, pero también rasgó el costado de Nassau. Cuando los 2 barcos se separaron, un trozo de 20 pies de la armadura de Nassau fue arrancado, aterrizando en el castillo de proa de Spitfire. Con la potencia del motor aún disponible, la bastante desaliñada Spitfire cojeó hacia casa, con su premio firmemente en cubierta. His Majesty's Ship Broke ahora tomó el mando de Tipperary, pero no informó del encuentro a Jellicoe, otra oportunidad perdida. Pero 25 minutos después del primer disparo, tenían más barcos de los que preocuparse, ya que Westfalen apareció y abrió fuego a menos de la distancia de un barco. Brock fue destrozado en momentos, el corto alcance impidió el fuego de retorno de sus propios torpedos y el barco incapacitado se desvió de la línea y golpeó al His Majesty's Ship Sparrowhawk, que estaba intentando alinear su propio disparo de torpedo. El capitán de Sparrowhawk vio venir la colisión, gritó una advertencia y luego fue derribado y quedó inconsciente por el impacto, despertando unos minutos después y descubriendo que había sido trasladado por la fuerza a la cubierta de Brock. Mientras los oficiales intentaban averiguar cuál barco estaba peor y por lo tanto qué tripulación debería evacuar al otro barco, el His Majesty's Ship Contest se acercó por detrás de ellos y mordió un poco la popa de Sparrowhawk antes de seguir su propio camino con una disculpa avergonzada. Después de un tiempo, los 2 barcos pudieron separarse. Brock, que había perdido su proa, se fue lentamente a casa durante los siguientes días, mientras que Sparrowhawk solo podía dar vueltas en círculos. Mientras daban vueltas y vueltas durante la noche, avistaron el SMSL abandonado y a la deriva que pasaba y se hundía antes de que Sparrowhawk fuera finalmente remolcado, pero luego fue hundido deliberadamente al día siguiente debido a las crecientes inundaciones a medida que el mar crecía. His Majesty's Ship, Acates, tomó el mando de lo que quedaba de la 4ª flotilla de destructores, pero aún así no hizo ningún informe a Jellicoe. La siguiente en la línea era la 13ª flotilla de destructores, compuesta por el crucero ligero His Majesty's Ship Champion y un número de destructores de clase 1000 menos algunos que se habían perdido o dañado anteriormente en el día, pero más el His Majesty's Ship Termagant y el His Majesty's Ship Turbulent de la 10ª flotilla. Champion avistó que la 4ª flotilla de destructores de combate estaba atrapada e intentó dirigirse a una mejor vista, pero olvidó decirle al resto de los barcos en formación, quienes viajaban todos sin luces y siguiendo al siguiente barco en línea. Por lo tanto, solo los 2 primeros destructores que seguían se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y siguieron a Champion. Pero los escuadrones más al este vieron el movimiento de Champion y también se movieron.
Esto abrió un hueco para que la flota de alta mar pasara, y una vez más, tanto los combates observados como el reposicionamiento de los barcos no se informaron a Jellicoe. Moltke y Seydlitz estaban haciendo su propio camino a casa. Seydlitz, porque estaba tan gravemente dañada que con las inundaciones progresivas comenzaba a quedarse atrás, y Moltke porque se había perdido. Ya casi se había topado con el segundo escuadrón de batalla, aunque el His Majesty's Ship Thunderer no había disparado contra ella, ni había informado del avistamiento. Había intentado romper el cerco 2 veces más, ambas veces casi chocando con la gran flota, y así, después de un intercambio de mensajes, Scheer ordenó a Moltke que avanzara a toda velocidad hacia el sur y rodeara el frente de las fuerzas británicas, lo que finalmente logró hacer. La última acción del 31 de mayo se caracterizó una vez más por una falta de acción o de informe. Seydlitz se adentró en el rango del primer escuadrón de batalla y fue visto por Marlborough, Agincourt y Revenge. Los 2 primeros no hicieron nada y Revenge desafió al extraño, obtuvo una respuesta incorrecta, pero luego eligió no hacer nada al respecto. 2 cruceros ligeros prácticamente hicieron lo mismo y así el crucero de batalla destrozado pudo arrastrarse pasando a su lado en su camino hacia la seguridad. His Majesty's Ship Black Prince, un sobreviviente de la imprudente carga del almirante Arbuthnot a principios de la batalla, se ha perdido. Al ver una línea de acorazados, intenta unirse de nuevo solo para descubrir que en realidad está navegando junto a la flota de alta mar, que abre un masivo cañoneo a quemarropa que ve a los barcos sufrir el mismo destino que el His Majesty's Ship Defense, volado con todas las manos perdidas. Los barcos alemanes ahora comienzan a pasar por una línea de destructores compuesta por un par de flotillas combinadas y algunas de la 13ª flotilla de destructores que se habían perdido después de ser dejados atrás y se unieron a la primera unidad británica que encontraron. Seiner Majestat Schiff Westfalen aparece de nuevo, derribando al His Majesty's Ship Turbulent, mientras los destructores una vez más no informaban de los avistamientos. Gracias al daño infligido anteriormente en el His Majesty's Ship Marlborough, su parte del primer escuadrón de batalla había retrocedido, y la 12ª flotilla de destructores también había retrocedido para mantenerse a distancia de escolta. Por lo tanto, en lugar de tener a los barcos alemanes atravesándolos, los 15 destructores ven a los barcos pasando delante de ellos. No logran responder adecuadamente a los desafíos y la flotilla bajo el capitán Stirling comienza un ataque en la oscuridad del preamanecer. La flota de alta mar responde con un fuerte bombardeo que hace retroceder a casi 2/3 de los atacantes, pero media docena logra entrar en el rango de los torpedos antes de tener que dar la vuelta. Poco después, el Seiner Majestat Schiff Pommern es atacado. A bordo del His Majesty's Ship Obedient, un oficial registra: justo en medio del barco en la urna de palma apareció un aburrido bola roja de fuego. Se extendió de proa a popa y se encendió en la masa en grandes lenguas rojas de llama, uniendo en una nube negra de humo y chispas. Luego se vieron los extremos del barco subir como si su espalda estuviera rota antes de que la niebla la ocultara de la vista. Para variar, el oficial al mando intenta alertar a Jellicoe, pero los esfuerzos de Stirling se ven frustrados por daños en sus propias antenas de radio, o posiblemente por interferencias alemanas, y los 3 informes fallan en llegar. Este es el último encuentro donde todavía hay tiempo para que la gran flota rodee y bloquee a la flota de alta mar, pero también es una oportunidad perdida, aunque esta vez no por falta de intentos. En otra parte de la oscuridad, la tripulación del LU Enunutu Quartzow se ve obligada a abandonar su lucha para salvar el barco. Con la sala de torpedos inundada, la proa se ha hundido tanto que las hélices del otro extremo han emergido del agua y prácticamente ha perdido toda velocidad. Varios destructores se llevan a la tripulación y el barco es torpedeado para acelerar el final. Las naves principales de la 13ª flotilla de destructores se reagruparon y navegaron rumbo al sur.
10 minutos después, avistan los últimos barcos alemanes, pero nuevamente fallan en reportarlo y se alejan en lugar de enfrentarse, con la excepción del último barco, el His Majesty's Ship Moresby, que dispara un torpedo antes de seguir al resto de la flotilla hacia la oscuridad del este. Uno de los últimos 4 barcos en la línea alemana, el Seiner Majestat Schiff von der Tann, avista el torpedo y tiene que hacer un giro de emergencia a estribor para evitarlo, y aún así apenas lo logra. Como puedes imaginar, todo esto causó un cañoneo semiconstante interrumpido por explosiones al norte de la principal gran flota durante toda la noche. Pero muchos lo descartaron como acciones entre flotillas de destructores opuestas. Después de todo, si era la flota alemana, los comandantes de escuadrón de las unidades traseras informarían a Jellicoe de la situación y pedirían ayuda. Mientras tanto, esos líderes de escuadrón asumieron que, por alguna razón, Jellicoe tenía visión de rayos 10 y podía ver lo que ellos veían, por lo que las señales de radio o las armas de señales eran un riesgo completamente innecesario, ya que obviamente si Jellicoe quería que dispararan, seguramente él dispararía él mismo. Como resultado, varias partes de la gran flota observaron cómo una unidad alemana tras otra navegaba tranquilamente a distancias donde cualquier disparo real casi seguramente habría resultado en la destrucción del barco alemán. A bordo de la flota alemana se estima que han logrado hundir otro crucero de batalla y dañar varios más, así como las diversas embarcaciones más pequeñas. El enorme tamaño de algunos de los cruceros blindados más regulares, junto con información incompleta sobre qué barcos eran realmente parte de la gran flota, agrava aún más este problema de informes. Después de la guerra, al descubrir cuán cerca estuvieron de la gran flota, Scheer no puede creer que se haya salido con la suya, al igual que muchos otros historiadores. Se encuentra en apuros para explicar por qué las diversas unidades británicas que acababa de atravesar o que lo observaron nunca informaron a Jellicoe sobre lo que estaba sucediendo. Mediante más señales, interceptaciones e informes que finalmente llegan a la flota, Jellicoe ahora sabe dónde está Scheer, pero está demasiado al noreste para que la gran flota intercepte a la flota de alta mar, antes de llegar al arrecife de Horn. Con la flota alemana ahora segura en el lado oeste de la gran flota, Scheer tiene un camino despejado para dirigirse al arrecife de Horn y a la seguridad, pero ahora el Seiner Majestat Schiff Ostfriesland golpea una mina. Afortunadamente, después de unos minutos, puede volver a ponerse en marcha. Una flota de alta mar maltratada se dirige hacia el puerto. Sadeletz, gravemente dañado y bajo en el agua, encalla tratando de cruzar la barra poco profunda que se encuentra fuera del puerto seguro. Después de algunos procedimientos de iluminación de emergencia, asistencia de bombeo de remolcadores y un remolque, finalmente lo logra en la marea alta, cojeando hasta su amarre a las 7:30 del día siguiente, el 2 de junio, donde se hunde rápidamente los últimos metros hasta el fondo del mar. Lejos hacia el noroeste, la gran flota y lo que queda de la flota de cruceros de batalla también se dirigen a casa, precedidos por los barcos dañados que se separaron el día anterior, Marlborough, Warspite, Spitfire y otros. La batalla de Jutlandia ha terminado. Las armas habían callado y los barcos regresaron al puerto. La batalla de Jutlandia había concluido, pero ¿quién resultó victorioso? ¿Qué lecciones se aprendieron y cuáles podrían ser las consecuencias a futuro? Sintoniza la próxima semana para la tercera parte y descúbrelo. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Deja tu comentario o sugerencia para revisar un barco en la sección de comentarios. Comenta en la publicación fijada sobre dudas del dique seco.